Excelente. Pues bueno, vamos a comenzar este seminario. Buenas tardes a todos, a todas los que y las que nos acompañan aquí presencial en el INIAT y también allá conectados por Zoom. Nos da mucho gusto que estén en esta plática. Cada mes tenemos una temática diferente acerca de lo que trabajamos en el INIAT y hoy toca un tema que es parte del área de la línea de investigación de cómputo, pero también parte tiene que ver con automatización. Y es un tema que la realidad es la primera vez que lo presentamos así en un foro de divulgación, porque todo este material, mucho de lo que verán, pues ha sido motivo de participaciones en congresos, incluso ya hay un primer artículo de revista. Y la temática está muy interesante, a veces los detalles son difíciles de explicar, ¿no? Porque al final adentro hay un modelo matemático, que es el que nosotros estamos defendiendo, validando, probando, y lo que queremos en esta charla es simple, que se entienda el concepto, que se entienda cuáles son incluso los retos que actualmente estamos teniendo, ¿no? Para seguir avanzando en esta investigación. Entonces, bueno, yo soy Eduardo Gamaliel, y me acompaña en esta plática el maestro Felipe Morales, quien es nuestro colaborador, ¿no? En este tema, experto en el área de cómputo y muchas otras cosas más. Y pues bueno, pues arrancamos, ¿no? Con esta plática. Que lleva por título Escenarios de tráfico vehicular, una visión multiagente de cómputo paralelo. Bueno, la presentación es muy sencilla. Primero, pues mencionar brevemente cuál es el problema que estamos nosotros estudiando, estas alternativas de modelos de tráfico, que hay muchísima literatura al respecto, y a dónde nosotros estamos aportando como idea original, ¿no? Que es basado en el enfoque multiagente. Presentamos algunos casos de simulación y validación de nuestro modelo, y también cómo usar este modelo para realmente construir esos escenarios y ver cuáles son esos puntos de optimización para mejorar ese flujo vehicular. Y obviamente esto nos lleva a desarrollar herramientas de cómputo que nos permitan hacerlo de forma más rápida y más eficiente, que sería el último punto. Quisiera mencionar que esta investigación, pues bueno, es de un grupo de trabajo, ¿no? En donde participa el doctor Mauricio Flores, que hoy nos acompaña aquí, que con él iniciamos todas estas ideas por ahí del año 2017 a la fecha. El doctor Emilio Quirós, nuestro experto en cómputo, Guillermo Fernández, nuestro experto en la parte matemática. Y bueno, también nuestros colegas, tanto Enrique como José Job de la Universidad Católica del Uruguay, que es una universidad hermana jesuita, con quien hemos hecho mucha investigación, y esta es como parte de nuestra agenda de trabajo que hemos compartido. Bueno, pues todos saben que el flujo vehicular es un problema. Creo que no hay que explicar mucho. Sabemos lo complicado que es en las zonas habitadas, pues sobre todo aquí en Ciudad de México, que es una de las zonas más grandes, quizás la segunda más grande en el mundo, ¿no? El Valle de México. Se estima alrededor de 3.05 millones de vehículos en el año 2018. Vean cómo se ha multiplicado la cantidad de vehículos desde el año 2000. Hay un 600%, ¿no? De incremento a la fecha, y eso es en 2018. Imagínense ahora cómo estamos, ¿no? Y obviamente hay afectaciones en muchos sentidos, ¿no? En aspectos de ruido, ya sabemos la parte de contaminación, que también la contaminación es más afectada por el tema de la cuestión industrial, ¿no? Pero también los vehículos contribuyen, accidentes, estrés, en fin, hay un sinfín de afectaciones por este tema, ¿ok? Y esto tiene que ver con la movilidad urbana. Sabemos que hay muchas personas que viajan hacia el centro de la ciudad o las zonas donde hay mayor concentración de trabajo en las mañanas, y en las tardes pues hay un flujo contrario. Se estima que un capitalino pasa 2.5 horas diarias en el tráfico e invierte 630 horas en el año. Entonces, este sí es un problema complejo, realmente complejo, porque hay muchísimas variables en juego. Y obviamente yo considero que es uno de los temas, porque estamos aquí, ¿no? En la Ciudad de México, que debemos como estudiar, abordar, como de alguna manera buscar la manera de aportar, ¿no? Con ideas originales, pues a solucionar esto. Y bueno, esto es un fenómeno estudiado desde hace muchos años por distintas áreas del conocimiento. De manera muy sencilla, distinguimos básicamente de tres tipos, ¿no? Primero, hay modelos que son microscópicos, que se dedican a estudiar la dinámica y movimiento de carros, ¿no?
con sus curvas de aceleración y desaceleración, depende de la proximidad con otros. Y entonces el nivel de detalle, pues obviamente es el mínimo, ¿no? Incluso algunos estudian las calles por huecos que hay ahí o por espacios en los cuales puede o no haber carros. Y entonces el estudio se dedica a ver cómo esos carritos se van moviendo en esas pequeñas celdas de ocupación o en topologías de red. O sea, el detalle es mínimo y como es mínimo, pues se pueden hacer simuladores como el que nosotros vemos aquí, ¿no? Donde se ven incluso los carritos cómo se mueven a lo largo de toda esa red vial, ¿no? Obviamente es el mejor nivel de detalle, es lo que sí representa mucho más parecido a la realidad, pero obviamente tenemos un precio que pagar y esto es el alto costo computacional porque la simulación de cada uno de estos vehículos involucra un hilo de programación y si son muchos y queremos representar toda la Ciudad de México, entonces el costo computacional es elevado. Por aquí tenemos algunos videos de algunos de estos simuladores. ¿Cómo le doy aquí para darle correr? ¿Este? Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un simulador. Hay varios. Aquí anotamos los de los más conocidos. Y pues, digamos que mucho trabajo, sobre todo en el área de computación, es construir este tipo de simuladores. Básicamente consiste en que cada uno de estos carritos, les decía, es un hilo de programación. De acuerdo a lo que se estima de la densidad de flujo, aparecen estos carritos, ¿no? De acuerdo a esta como tasa, ¿no? De presencia de carros. Y de forma aleatoria se decide, pues, hacia dónde se va, hacia la izquierda o hacia la derecha, si hay cambios de carriles, en fin. O sea, esto está divertido verlo, ¿no? Se queda uno un rato viendo la simulación y pues sí parece un comportamiento de un tráfico normal, ¿no? Obviamente, se trazan curvas de desempeño, y después se toman los promedios y de ahí se toman algunas decisiones para optimizar este mismo comportamiento. Incluso por aquí tenemos otros simuladores que en lugar de ser en 2D, pues ya son en 3D, ¿no? Y incluso se ven personas caminando. Los más nuevos incluso ya hay hasta con realidad aumentada o virtual. Y pues bueno, se ve padrísimo, ¿va? Son herramientas que incluso las ocupan muchas veces, ¿no? Para la toma de decisiones de tráfico. Aquí el punto, como yo mencionaba, es que hacer mucha carga computacional, entonces tienes que poner esto en una computadora enorme, ¿va? Con muchas capacidades, o simplemente limitarte a pequeños segmentos, ¿no? De la ciudad, algunos cuantos cruces, porque si ustedes ven ya este cruce con toda la complejidad que tiene, pues es demasiada carga computacional, ¿no? Entonces, el otro... Le pico acá. Listo. Luego, digamos, ese es el microscópico. En el caso contrario, pues tenemos el enfoque macroscópico, que entonces vemos el flujo de carros como tal, como ecuaciones, como si fuera, por ejemplo, agua, ¿no? Moviéndose en tuberías. Y entonces aquí perdemos todo el nivel de detalle a nivel carro, pero sí vemos como flujo de algo circulando por estas calles y su distribución, ¿no? En los ramales, ¿no? De flujo. Aquí se tiene, pues, la ventaja de que podemos utilizar algunos modelos de ecuaciones diferenciales, ¿no? En mecánica de fluidos, etcétera, para representar este movimiento. Perdemos el detalle de los carros individuales. Incluso podríamos perder el detalle de las señales de los semáforos, simplemente, pues, asumiendo una tasa de avance, ¿no? Global o promedio, pues asumimos que por ahí hay un semáforo que es el que de alguna manera regula esa tasa de cambio. Sin embargo, pues como tal no tenemos la acción de los semáforos. La gran ventaja es que podemos abarcar una gran cantidad pues, de calles, ¿no? Y sí permite construir un conjunto de ecuaciones, aunque sea grande, pero sí con capacidad de representar un mayor cuadro de las ciudades. Y obviamente existe la parte intermedia, que son los mesoscópicos, ¿no? Aquellos que sí tienen una parte, digamos, macro, generalmente sí se conservan esto de los flujos, pero a lo mejor alguna cuestión de microscópico se le añade como la parte de los semáforos, ¿no? Entonces, esa capa intermedia a mí me parece valiosa, ¿no? Porque se pueden combinar con muchísimas cosas y esto está abierto. En la literatura podemos básicamente clasificar todos los trabajos en alguno de estos tres niveles, ¿no? Lo que nosotros estamos apostando es a tener una representación basada en multiagentes. Un sistema multiagente es aquel que se descompone por la participación de estos agentes, son estos nodos. Cada uno de esos nodos tiene una dinámica y esa dinámica tiene entradas y salidas que a su vez hacen una interconexión con otros agentes, ¿no?
Esta comunicación puede ser bidireccional, en un solo sentido, puede haber una cierta topología de comunicación, en fin. Ese es el concepto multiagente. Y sirve para representar estos fenómenos donde tenemos muchos participantes en el sistema y cada uno de ellos pues los modelamos por separado y ya el comportamiento global se obtendrá de esa interacción multiagente. Y entonces se han aplicado a muchísimas cosas. Aquí está un trabajo muy interesante, ¿no? Que da un panorama sobre qué cosas se ha aplicado todo este enfoque. Pues observamos de cosas de ruteo, ¿no? De robótica. Nosotros hemos hecho control de formación, avance en formación multirobot con este enfoque. La nube, ambientes de ciudad, que es como lo que vamos a ver el día de hoy. Redes de energía, que también tenemos ahí un trabajo avanzando, ¿no? Entonces parece ser una herramienta útil a lo que nosotros queremos hacer. Y lo que se nos ocurrió básicamente es, tú tienes pues una red vial y lo que hacemos es partir esa red vial en agentes. Y cada agente es un pedazo de calle, o es una calle, ¿no? O una intersección, o asumimos incluso que es como una fuente de carros que entran a la red, ¿no? O una especie de sumidero de vehículos donde ahí salen los vehículos y se guardan, ¿no? Por ejemplo, un estacionamiento sería como una especie de sumidero, ¿ah? Donde ahí llegan los carros, se guardan y en algún momento también regresan a la red vial y entonces vuelven, se convierte en una fuente, ¿no? Y deposita carros. Entonces, obviamente las intersecciones pueden o no tener semáforos, ¿no? Estas señales que bloquean completamente el flujo en ese punto. Entonces, tenemos incluso diferentes intersecciones, ahí se ven las de 3 ramas, 4 ramas, glorieta, todo esto está reglamentado, incluso en la Ciudad de México hay todo un cuerpo reglamentario sobre cómo se clasifican las calles, las de alta vialidad, las de baja vialidad, etcétera, ¿no? Incluso cómo tienen tipificado los tamaños de los carros que circulan. Entonces, basado en eso podemos de alguna manera encontrar cuál es el universo de estudio, ¿no? No todos los cruces posibles existen, sino que ya están tipificados, ¿no? O sea, son los que generalmente conocemos. Y entonces lo que hacemos es que, pues, asumimos que cada uno es un agente y esos agentes reciben carros, ¿no? Reciben vehículos y eso lo conocemos como los otros agentes que pertenecen a su subconjunto de entrada, ¿no? Los que depositan carros. Y también ese mismo agente, pues, a su salida pone carros en otro, ¿va? Y entonces ahí ubicamos digamos, con esta notación de conjuntos, que es el conjunto adyacente de salida, ¿no? Hacia dónde deposita carros. Pues aquí se ve muy claro, por ejemplo, el agente 1 recibe carros del sumidero de la fuente 6, ¿no? Y esa misma calle va a colocar carros en una intersección, ¿no? O sea, su conjunto de salida va a poner carros en la intersección de beta 5, ¿no? Entonces, es muy claro que si nosotros tenemos un mapa, podemos fácilmente identificar cómo están interconectados estos agentes, ¿no? Y podemos fácilmente construir esa topología de red. Ahora es interesante, solamente en una ocasión podemos hacer ese mapeo, ¿no? De cuántos agentes existen y cómo están interconectados. Y al final esa red es estática, porque las calles no se mueven más, siempre van a quedar así, siempre van a llegar a la intersección. Entonces solamente una sola vez se puede hacer este análisis y basado en esa red ya construida de una ciudad muy en particular, sobre eso ya podemos imponer nuestro modelo. Y nuestro modelo básicamente consiste en medir la densidad de carros en cada uno de esos segmentos. SZI punto es la tasa de cambio que hay, ¿no? En la densidad de flujos en un segmento. Y básicamente es la suma de flujos que entran, que son las U's, ¿no? Menos los flujos que salen de ese segmento, que son las salidas Y. Entonces, si el flujo que entra es igual al flujo que sale, pues entonces estamos en equilibrio y no hay ninguna tasa de cambio incremental, ¿no? Sobre esa intersección o esa calle. Pero si hay más entradas, ¿no? Es más grande la entrada que la salida, pues eventualmente llegaremos a un máximo y va a haber un congestionamiento. Y al revés, si la salida es más grande que la entrada, entonces la calle pues siempre va a estar vacía y no va a tener ningún problema de congestionamiento. Y lo más interesante es que la salida, que es esta salida Y y K, es una función que depende básicamente de 3 cosas. Uno es el autocongestionamiento, o sea, una calle mientras más carros tenga, hace que el flujo sea más lento, ¿no? Segundo, el congestionamiento del siguiente segmento, es decir, si el segmento de adelante no está lleno de carros, pues entonces ya no puedes sacar carros de ti mismo, ¿va? Estás atascado y entonces ahí tenemos una bandera que alertar.
Y finalmente, esta es función gamma que básicamente representa la acción de un semáforo o de una distribución. Entonces, la salida básicamente depende de la multiplicación de estos tres factores, lo que significa que si alguno de ellos se hace cero, entonces la salida de segmento se cancela y una calle ya no puede sacar carros de sí misma, ¿no? Si por el semáforo esto se pone en cero, es obvio, ¿no? Esperamos esto, que el semáforo trunque el flujo, pero puede que el semáforo sí esté en verde, pero ya esté congestionado el segmento siguiente, o ya estés atascado de carros, y los otros factores, como están multiplicados, van a hacer que tu propia salida de flujo se bloquee, ¿ok? Entonces, esto está muy interesante porque sienta las bases para modelos más complejos. Aquí nada más tenemos representados tres fenómenos. Pero ¿qué pasa si alguien diría, yo quiero representar que un segmento de calle se bloquea porque hay un accidente ahí, ¿no? Entonces, la bandera del accidente se puede agregar a esa multiplicación de coeficientes, ¿no? Para agregarle ese efecto adicional. En fin, ¿no? O sea, al final tenemos una dinámica representada en la salida. Y gráficamente aquí lo vemos, ustedes observen, tenemos las cajitas verdes son los agentes y vean cómo la salida de un agente J se convierte en la entrada de un agente I y la salida de ese agente I se convierte en la entrada del segmento K, ¿no? Y a su vez ese segmento K reporta hacia atrás cuántos carros tiene para ver si se atascó o no y viceversa, ¿no? O sea, hay una comunicación en un sentido hacia adelante y un sentido hacia atrás. Y cada uno de estos agentes también está actuado por estas señales tanto de semáforos, ¿no? Como de distribuciones. Por ejemplo, el agente beta I es un cruce y por lo tanto en ese cruce actúa un semáforo, la señal de semáforo. ¿Ok? Y entonces esa señal de semáforo afecta tanto al cruce como al segmento anterior que le va a depositar carros, ¿no? Y después ese segmento de cruce, cuando ya entran carros a él, pues define una función de distribución para decir de este cruce qué porcentaje se va en sentido, ¿cómo se llama? Derecho, o sea, en sentido horizontal y cuál gira a la izquierda, ¿no? O a la derecha. Entonces, podemos representar tanto el semáforo como la distribución. Entonces, yo creo que con esta ecuación tan sencilla y tan simple podemos representar muchas de las cosas que pasan en la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de este cruce simple, ¿no? Si ustedes observan, son dos calles, nada más de un solo sentido, sentido horizontal, sentido vertical, y vean cómo este semáforo, pues ya esperábamos cómo opere, ¿va? Al principio el sentido horizontal está habilitado en verde, ya vieron, luego cambia en amarillo, mientras el otro semáforo está en rojo, y eventualmente el sentido horizontal se pone en rojo y ahora permite el avance en sentido vertical, ¿no? Y medimos, le ponemos el tiempo que va a durar en verde, cuánto tiempo dura el de amarillo, cuánto tiempo los dos están en rojo. Y en estas fases definimos estas funciones de distribución, que el 60% se va hacia el horizontal, el 40% hacia lo vertical, etcétera, ¿no? O sea, podemos como definir como este ciclo e imponérselo a nuestra simulación y ahí estamos representando los verdes, los tiempos de verde, ¿no? Que se permiten para el paso de los carros. Ok. Esta función de autocongestionamiento, esta función que nosotros imponemos, es lo que yo mencionaba, ¿no? Cuando tú tienes una calle con ningún carro, entonces ese coeficiente está al máximo, o sea, el flujo máximo de carros, cualquier carro que entra a la calle va a circular a la máxima velocidad, ¿no? Llega el momento en esta señal, a partir de un valor ROI, ¿no? Donde ya tiene suficientes carros, que a partir de ahí entonces el flujo de avance empieza a decrecer a tal punto en el cual ya está llena la calle, ¿no? Con un ZI máxima, ya hay muchos carros, ¿no? En la calle y por lo tanto el flujo es el más lento que se pueda. Todo lo hemos vivido, ¿ah? Mientras más carros hay en la calle, más lento se mueve el flujo. Entonces, de alguna manera, esta función nos representa, ¿no? Esta cambio de velocidad de avance de los carros en un segmento debido al acumulamiento en sí mismo, ¿ok? Y esta otra función, la del congestionamiento del segmento siguiente, es como una bandera, ¿no? Si el segmento en el cual yo voy a depositar carros está vacía, entonces yo tengo la bandera de 1, ¿no? Es el máximo. Puedes circular, puedes depositar carros para allá, ¿no? Avanzan los carros. Pero si el segmento de adelante, el segmento K, ya se llenó, ¿no? Ya está completamente lleno, pues entonces ya no podemos depositar carros y entonces esta señal de 1 cae a 0, significando que ya la salida mía se bloqueó porque el segmento siguiente está ocupado. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente, no? Se llenan las calles hacia adelante y ya no podemos avanzar. Ok, entonces, básicamente es el modelo. Algo que nosotros hemos encontrado es, podemos representar el modelo a través de estas ecuaciones que hacen ese comportamiento
local, ¿no? Entre la ponderación de entradas y salidas de flujo, o también podemos juntar todas las ecuaciones en un conjunto de ecuaciones que tiene una representación matricial, y pues no daremos detalles de esto, pero bueno, se puede encontrar entonces un sistema, ¿no? Que básicamente puede tener esas tres formas, que son equivalentes, ¿no? Y bueno, aquí nada más colocamos las matrices y vectores que hay, pero si ustedes observan, está contenido en la M mayúscula, es una matriz que tiene todas las acciones de los semáforos, ¿no? La M menos está representada también la conectividad, las funciones de autocongestionamiento también están incluidas ahí en la alfa. En fin, toda la información que acabo de explicarles, ¿no? Es posible concentrarlas en este sistema de ecuaciones. Además de que puede ser una representación más compacta, y que por cierto hay que sacarle el máximo provecho, hay que estudiarlo matemáticamente, qué propiedades estructurales tiene, también se obtuvo, porque nos platicará Felipe, es un punto clave para que a la hora de simularlo, aceleremos el proceso o tengamos mejores tiempos de simulación, ¿no? Entonces, la obtención matricial sí tiene un objetivo de ver una ecuación matemática, a partir de ahí estudiar algo, pero también yo creo que ahorita lo más importante es que nos da la base para construir un simulador y hacerlo más eficiente. Vamos a poner algunos ejemplos así, súper que hemos estado platicando. Si nosotros aplicamos la regla de construir estas ecuaciones de balance de flujo, fíjense cuántas ecuaciones obtenemos, ¿no? Para cada segmento de calle tenemos básicamente 2 ecuaciones que programar, ¿no? Y bueno, todas en conjunto están estrechamente ligadas, conectadas, ¿no? Y si nosotros entonces le ponemos condiciones iniciales de carros y le ponemos tiempos de semáforos, por ejemplo, ahí dice que son 40 segundos en verde, ¿no? En horizontal y 40 segundos en vertical. Lo que obtenemos es este tipo de gráficas, ¿no? Básicamente es, observen que todo el flujo empieza en beta 6 y en beta 7, ahí están los carros inicialmente. Vean cómo esos carros están en el máximo, aquí está normalizado, ¿no? Empieza en 1, y a lo largo que pasa el tiempo, pues digamos, esas fuentes de carro van decreciendo hasta quedar vacías, ¿no? Tanto en beta 6 como en beta 7. Observen cómo en las calles, por ejemplo, el segmento beta 1, las calles estas funcionan a manera de capacitores, ¿no? O sea, se cargan, se descargan, se cargan, se descargan, de acuerdo al semáforo, ¿no? Cuando está en verde, pues se carga, ¿no? Cuando está en rojo, se descarga, ¿ok? Observen cómo en el cruce tenemos un comportamiento como de zigzagueo ahí, que llega a casi llenarse quizás, y por ahí está un pequeño rizo, ¿no? Unas pequeñas oscilaciones, porque pues de alguna manera le llega el flujo en cualquiera de las dos fases, horizontal y vertical siempre está ocupado, y después de un cierto tiempo decae y se vacía de carros. Y algo importante es los sumideros, vean, beta 8 y beta 9 es ahí a donde llegan los carros, y ahí observen que empiezan primero en 0 y a medida que pasa el tiempo se van llenando, ¿no? Hasta que justo ahí obtienen los carros, ¿no? Todos los carros que eventualmente circularon. Hay 200 carros, ¿no? Hubo 200 carros en beta 6 y en beta 7, se empezaron a mover en la red con los ciclos de semáforo, y al final de la simulación esos 200 carros terminaron en los sumideros, ¿no? Circularon con los semáforos, se atascaron, ahí ocurrió muchas cosas, pero al final toda la masa de vehículos circuló por toda la red y de fuentes se fueron a los sumideros, ¿no? Comenzamos a hacer otros casos, y aquí es donde Mauricio estuvo un rato allá en Uruguay viendo algunos ejemplos de cruces y de información que se tenían de cruces para poder validar estas ecuaciones, ¿no? Entonces vean, este es un cruce real de avenida 8 de octubre y ¿qué? J. Secoya, no sé cuál es la J, Joaquín, quizás. Y ustedes observan que este es en el sentido horizontal es doble sentido, ¿ah? En el sentido vertical es uno solo, que va de norte a sur. Observen cuántos agentes existen, ¿no? Cómo se dividen. En las calles que tienen doble sentido, pues hay doble agente, ¿no? Para demostrar ese doble sentido. Cómo está interconectado, aquí se muestra, ¿no? Cuántas cajitas son. Y si tú corres el modelo, pues ahora tenemos este tipo de simulación, ¿no? Entonces, pues aquí nos permite ver muchas cosas, ¿no? Nos permite ver cómo si ajustamos diferente los tiempos, por alguna razón nos equivocamos en los tiempos, los hacemos a lo mejor más cortos, ¿no? Y hay menos tiempo de verde, a lo mejor empecemos a ver que algunas de estas calles pues empiezan a atascar o no, ¿no? O se topan y ya no pueden avanzar, el flujo se detiene, y entonces ¿qué significa? Que estamos, pues no estamos haciendo bien las cosas, ¿no?
Ok, quizás aquí la gráfica más importante o más interesante es la de cruce, ¿no? La de beta 7. Vean cómo ahora cambia distinto, ¿no? Cómo se obtienen esas pequeñas montañas. Un cruce todavía más complicado. Ya no es un cruce, ya es un pedazo, ¿no? De red vial, que también es real. Tenemos 8 de octubre. 8 de octubre es una avenida principal y justo donde está la Universidad Católica del Uruguay, ¿no? Es ubicada. Y vean cómo es doble sentido, y de ahí tenemos algunas otras calles, ¿no? Que van en el sentido vertical. Observen que en esta simulación cuántos agentes resultan, ¿no? Tenemos bastantes, ¿no? Aquí se distinguen quiénes son los cruces, dónde están las fuentes, los sumideros. Se le ponen estos datos, ¿no? De cuántos carros pues circulan, ¿no? Hay un flujo constante de carros a una cierta hora del día. De hecho, estos datos de 1300, 1362 es a raíz de un trabajo previo, ¿no? Que hicieron allá para realmente tener ese valor real de que esa es la tasa de flujo que hay de carros pues, a la hora más crítica de congestionamiento. Entonces, digamos que basándonos en esa información que sí es real, pues se lo impusimos, ¿no? Incluso también esta simulación ya tiene de forma adecuada cuál es el máximo, ¿no? De carros que hay por cada segmento, etcétera, ¿no? O sea, ya es algo más real. Y pues bueno, se corrió la simulación e incluso se comparó con otros simuladores. Ustedes observan que aquí en estas gráficas hay dos rayas, ¿no? Una roja y una azul. Entonces, según yo recuerdo, la gráfica azul es de nuestro modelo y la gráfica roja es del software que se llama Coursing, ¿no? Para que hace, que corre exactamente la misma simulación, pero a nivel microscópico, ¿vale? Entonces, comparando el simulador comercial microscópico, ese que consume muchos recursos, ¿no? Computacionales, con nuestras ecuaciones, pues yo diría que el resultado es más o menos aceptable. Siempre va a haber diferencias porque no estamos comparando cosas iguales, ¿va? Pero digamos que cualitativamente podríamos decir que nuestro modelo sí reproduce lo mismo que ese software, pero con mucho menos carga computacional, ¿no? Eso creo que es algo muy valioso. Y finalmente se pueden estudiar otros fenómenos. Por ejemplo, vean ustedes esta calle de color naranja, ¿no? Que tiene dos sentidos. Y entonces los carros pues circulan, hay semáforos en cada esquina y los carros van avanzando. ¿Ustedes saben del efecto de la ola verde que se pone en los semáforos? ¿Sí se han escuchado de ese fenómeno? Lo que hacen es que en lugar de poner todos los semáforos en verde al mismo tiempo, lo que hacen es irlos poniendo desfasados por un poco de tiempo, para que si el carro se vaya generando como una especie de ola, ¿no? Vayan avanzando de manera estratégica y se rompa más la inercia o digamos haya un avance más continuo, más fluido, que si pones todos los tiempos en verde al mismo tiempo. Entonces, por aquí se probó digamos una comparación y observen aquí hay dos gráficas. Una es la suma de todo el sentido horizontal que va de izquierda a derecha, ¿no? Y la gráfica de abajo es el otro sentido, ¿no? El que va de derecha a izquierda, la suma de todas esas calles. Y observen cómo cuando no tiene el efecto ola, ok, es la señal roja, ¿no? O sea, sí tenemos un aumento de carros, pero con unas oscilaciones más grandes. Y cuando tú sí impones o calibras los semáforos para que hagan esa ola verde, el resultado es la línea azul, ¿no? Que parece ser que sí disminuye digamos, esas oscilaciones y lo hace más continuo, ¿ok? Y todavía se puede mejorar más si calibramos mucho mejor los semáforos. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que nuestro modelo puede que sí compare lo que ocurre, ¿no? En la realidad. Básicamente lo que estamos haciendo es, está la realidad, ¿no? Alguien en un trabajo previo con simuladores microscópicos trató de con datos reales reproducir esto y ejecutarlo. Y ese es nuestro punto de comparación para que nosotros hiciésemos nuestros modelos, ¿no? Nuestras ecuaciones, las corriéramos con las mismas condiciones y validáramos que nuestro modelo sí se parece, ¿no? Y creo que entonces es algo importante porque si estamos seguros de eso, podemos entonces ya con toda confianza hacerlo crecer y empezar a pelearnos más con la parte pues de una simulación mucho más compleja con más cruces, ¿no? Ese es digamos, el camino. ¿Y cómo evaluamos si una red de tráfico está funcionando bien o no? O sea, básicamente en una calle tú no puedes cambiar la longitud de los carriles, no puedes cambiar cuántos carros entran o salen, porque eso pues ya lo da el mismo movimiento de la ciudad. Lo único que tienes para controlar el sistema son los semáforos, ¿no? Los semáforos es el único controlador, digamos, el único punto de regulación de flujo en estas redes. Entonces, toda la investigación va sobre cómo mejoras los semáforos.
Y básicamente lo que nosotros queremos hacer en un primer paso es, yo pongo mis condiciones de carros al inicio y voy probando todas las combinaciones de verde, de tiempos de verde, para ver cuál de ellas fue la que me dio mejores resultados, ¿no? Cada combinación de verde es un escenario de lo que pasaría en el sistema con eso, con esos valores, ¿no? Si eso no te pareció, entonces le cambias y le mueves a los tiempos en verde, los combinas de manera diferente y vuelves a evaluar. Y entonces cada uno de esos es un escenario, ¿no? Y tendríamos que coger cuál de ellos nos conviene. Y para eso hay que definir métricas. Y las métricas son importantes, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres métricas. Por ejemplo, esta. Ustedes observaron en esta simulación de un cruce simple cómo todos los carros al final se depositan en beta 8 y beta 9, ¿no? O sea, llegan los carros a los sumideros. Y al final estos sumideros se fueron llenando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a su máximo, ¿ok? ¿Están de acuerdo que si la red vial es eficiente, pues digamos esos sumideros se llenan rapidísimo, ¿no? O sea, el tiempo de llenado es rápido, como lo vemos acá, ¿no? O sea, si sintonizamos bien rápido, los carros circularon por toda la red y llegaron en el menor tiempo posible a esos depositarios, ¿no? Y si la red vial fue lenta, ¿no? Y el flujo fue demasiado sobreregulado por el semáforo, pues entonces nos puede dar tiempos de establecimiento muy largos, o sea, la tasa de llenado de esos sumideros fue pues con una pendiente más suave, ¿no? Y eso significa que el sistema fue lento. Entonces, sacar la integral, ¿no? Del llenado de esos sumideros es un criterio de desempeño. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar todos estos sumideros, irlos evaluando en el tiempo, e ir calculando la integral, que básicamente es el área bajo la curva, ¿no? De esos llenados. Y si esa integral es grande, significa que se llenaron rápido los sumideros, ¿no? Y si la integral es pequeña, pues se llenaron poco, ¿sí? O lento. Entonces, eso es un primer criterio que le llamamos criterio de llenado o criterio de transferencia fuente-sumidero. Y la otra es no observar los, digamos, los sumideros, sino observar los segmentos que están en medio de la red, ver las calles y las intersecciones. Y cada una de esas calles, medir su densidad de flujo y además ese autocongestionamiento que tienen, de lo que había platicado, ¿no? Que mientras más carros es más lento el flujo, multiplicarlos y de ahí sacar su integral, o sea, el área bajo la curva y sumarlos. ¿Esto qué significa? Que si en un segmento de calle se movieron lo más rápido posible, significa que hubo una máxima transferencia de flujo. Esto me recuerda mucho a la máxima transferencia de potencia, ¿no? De circuitos electrónicos, que es cuando el voltaje y la corriente son lo máximo, ¿no? En un cierto punto. Aquí también significa que hubo la mayor cantidad de carros con la máxima velocidad de avance, ¿no? Que estuvo adecuada a esa ponderación, de manera que en cada uno de estos segmentos se movieron más rápido los carros. Y esto se llama criterio de máxima movilidad, ¿no? Que es otra métrica. Y finalmente podemos nosotros entonces ponderar ambos. En el tercero, que es un criterio mixto, podríamos combinar ese que era de transferencia de sumideros, ¿no? Contra la de máxima movilidad, sumarlos y ponderarlos. De manera que a lo mejor podemos tomar el 50 y el 50% o sobre eso jugar, ¿no? Y fíjense que esto tiene como dos concepciones distintas. En el primero es, no me importa qué pasó en las calles y en la intersección, yo quiero que todo se vacíe y que lo más rápido posible todos los carros lleguen a los sumideros. Ese sería el primer criterio, ¿no? Entonces, ahí no me importa si se atascaron las calles, si los semáforos estuvieron mal, o sea, hubo atascamiento, pero al final, de manera global, toda la masa de carros se movió lo más rápido. Y en el segundo criterio, es decir, a mí se me importa por calle que el avance haya sido pues, el más eficiente. Entonces es como ver, o la red lo que te importa es lo de afuera, los resultados finales, o en el segundo criterio lo que me interesa es lo que pasó adentro en las intersecciones y en las calles. Entonces puede haber diferentes puntos de vista o tomas de decisión, o criterios para toma de decisión, pero básicamente los podemos tipificar en estos. Y vean que aquí obtenemos entonces curvas bien interesantes. Por ejemplo, en este cruce que tenemos acá sencillo, hicimos que el semáforo se moviera de 20 a ¿cuánto? A 60, ¿verdad? No, de 20 a 61. De 20 a 61. Sí. De 20 a 61 segundos tanto en horizontal y de 20 a 61 segundos en vertical. Vean cómo aquí mi gráfica está en un eje, está como el semáforo, ¿no? En el sentido horizontal, en otro en el sentido vertical. Y entonces agarramos, por ejemplo, 20 y 20 segundos, corremos la simulación, calculamos el criterio de transferencia fuente-sumidero, sacamos el valor final y lo mapeamos ahí, ¿no?
lo ponemos como en el tercer eje. Y entonces agarramos todas las combinaciones que hay entre esos dos rangos de verdes, ¿no? De tiempos de verde, y lo que hacemos es obtener esta superficie, ¿no? Y la idea es que de esta superficie, el máximo de esta superficie es el punto óptimo. O sea, acá el S máximo representará qué valor de verde en ambos sentidos es el mejor, el que me dio un mejor desempeño bajo ese criterio. Si ustedes toman el criterio de máxima movilidad, van a ver la gráfica de abajo, ¿no? Sí, no sé si se alcanza a percibir por ahí hay como una rugosidad, ¿no? Hay una silueta por ahí, interesante. Pero vean, por ejemplo, en la segunda gráfica, cómo detectó que un tiempo de 80 segundos en horizontal y 10 segundos en la vertical me da el mejor flujo, ¿no? Bajo este criterio. Y en el de arriba, ocupando el otro criterio, fue 26 segundos de verde en horizontal y 10 en el vertical. Y si los combinamos, obtendríamos superficies como esta, ¿no? Primer criterio, 50% al segundo. Y observen cómo lo que obtenemos es esta gráfica interesante. Nos dice que 41 en verde es el mejor tiempo horizontal y 10 segundos es el verde es el vertical. Es súper bien, ¿va? Y esta es una superficie que podemos graficar en 3D porque nada más tenemos dos tiempos de verde, o sea, un semáforo, ¿no? Y dos variables que ajustar. Pero imagínense que no es un cruce, que son muchos cruces y cada uno con un par de semáforos. Entonces ya no es posible verlo en 3D, ya es una hipersuperficie de varias dimensiones que solo existirá en nuestra mente, pero no es posible graficarlo, ¿eh? Pero si nos imaginamos que todas estas combinaciones van a unas superficies, hay raras en el hiperespacio, ¿no? De donde yo tengo que obtener cuáles son esos máximos o puntos óptimos, ¿no? En los cuales me da la mejor combinación de tiempos de semáforo. Entonces, eso está interesante, ¿no? De hecho, está muy interesante ver este resultado y preguntarnos por qué nos da esta silueta tipo ave, murciélago que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué se genera esos comportamientos? Bueno, y con este antecedente y con esta necesidad, bueno, Felipe nos va a explicar cómo estamos abordando desde el punto de vista computacional. Sí, muy bien. Gracias, buena tarde. No sé si ahí me escuchen todas y todos. Muy bien, como ya comentaba el doctor Gamaliel, originalmente se planteó un modelo matemático que fue cargado en la plataforma MATLAB. Esta plataforma lo que nos permitió es ejecutar todo este tipo de simulaciones, las cuales fueron validadas para obtener el resultado. Y fíjense que quiero contarles una historia. Por ahí de la década de los 60 en Estados Unidos, había mucha gente que estaba caminando entre las calles y se empezaron a dar cuenta que la gente se estaba desmayando y no sabían por qué. Al revisar, pues había mucho tráfico vehicular y todo ese tráfico vehicular estaba provocando que el humo de todos los coches fuera tan dañino que la gente se estaba empezando a desmayar. Fíjense cómo es que en ese momento no se daban cuenta la gente, ¿no? O lo que estaba sucediendo es que el tráfico vehicular no se veía como un problema, ¿no? Y entonces los coches contaminaban pues, más o menos como 1000 veces más que lo que ahorita hacen, ¿no? Imagínense la cantidad de humo, ¿no? Ahora, este problema sigue siendo vigente. Aún a la distancia, los vehículos o los coches pues ya no contaminan de la misma forma, pero seguimos teniendo muchísimos, ¿no? Que probablemente nos lleven a puntos o grados como los que suceden pues en muchas ciudades, incluso en la Ciudad de México, que podemos ver momentos en los que de plano nos dicen, ¿sabes qué? No puedes sacar tu coche, ¿no? Que tienes que mover pues, como sea, ¿no? En transporte público, como sea, y no puedes sacar tu coche. Ahora imagínense que incluso este tipo de movimientos que estamos viendo y con este tipo de simulaciones, pues nos estamos enfocando en un crucero de manera particular. Ahora imagínense una red vehicular más grande. Incluso vamos más allá todavía. No sé si les guste esta película o esta serie de películas de Star Wars, ¿no? A mí me encantan. Y entonces hay una escena en donde Anakin con Obi-Wan, después Anakin se vuelve malo, ¿no? Anakin está persiguiendo a unas personas, o unos malos, ¿no? Los del lado oscuro que quieren atacar a la reina, ¿no? O a Padme, en ese momento la senadora. Y entonces se están moviendo en naves, ¿no? Y esas naves en esa ciudad se mueven de manera tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupan las 3 dimensiones para poder moverse. Ahorita pareciera que nos movemos en 3 dimensiones, pero la gran mayoría de las veces nos movemos en 2 dimensiones, ¿no? En 2 planos, bueno, en 2 ejes, ¿no? Podemos pensar que tal vez sea tridimensional por algunos puentes, pero no es así. Imagínense el problema computacional y entonces
eso lo que provoca es que este tipo de problemas sea vigente y que puedan resolverse a través de algoritmos computacionales. Imagínense ahora Wall-E, esta película en donde está este robotcito y se están moviendo, ¿no?, cada uno de los agentes, y para coordinarlos hay un ente central en donde le dice una vez que chocaron cómo se pueden mover cada uno de los agentes, ¿no? Otra vez se están moviendo de manera bidimensional, pero imagínense eso en una red vehicular para una ciudad muy, muy grande, ¿no?, como la Ciudad de México. Entonces, iniciamos con este simulador, ¿no? Como bien comentaba el doctor Gamaliel, con ahora el doctor Mauricio, se trabajó en este primer modelo que se cargó en una herramienta que es la de MATLAB, ¿no? Es la herramienta natural para hacer cálculos matemáticos y poder hacer mucho tipo de, porque tiene muchas operaciones, tiene muchas funciones, y la verdad es que funciona muy bien, ¿no?, para ejecutar este tipo de modelos. Originalmente lo que hicimos fue cargar en estos bloques de Simulink, que es la herramienta gráfica de la parte de MATLAB, cargar en esta primera parte cómo es que definimos los parámetros iniciales. Recordarán estos valores como el caso de G, ¿no?, en donde nosotros podemos tener la gama o el valor de los semáforos. Bueno, esto solo es una representación a manera de diagrama de lo que sucede en el modelo matemático. Y se puede ver la transición entre cada una de las simulaciones, y en esta parte, que es la parte central, podemos ver cómo se van realizando. Bueno, no se ve todavía, ¿no?, pero digamos que, créanme, que aquí está cargado el conjunto de ecuaciones diferenciales que se van a estar ejecutando y a su vez se van a integrar, y el sistema se está retroalimentando hasta el momento en el que concluye y se pueden cargar cada uno de los criterios de rendimiento que ya comentaba el doctor Gamaliel ahorita recientemente, ¿no? Iniciamos con esto, con este modelo en Simulink, ¿no?, que ya nos daba ciertos resultados, pero nos empezamos a dar cuenta que este modelo se estaba ya siendo superado, ¿no? Ya no era un modelo que nos estaba permitiendo simular más allá de ciertos parámetros. Recuerdo algunos datos, por ejemplo, cuando tú movías algunos parámetros de un semáforo solo para un crucero, se tardaba hasta 4 horas, ¿no? Eso fue con lo que iniciamos. Y entonces, imagínense, es solo 2 semáforos en un solo crucero, 4 horas. Ahora imagínense multiplicado por muchos cruceros, por muchas combinaciones de semáforo, porque al final una de las cosas con las que estamos jugando en este simulador es lograr el mayor flujo vehicular a través de los parámetros con los que podemos jugar en los semáforos, ¿no? En este caso en particular, por supuesto, como bien decía el doctor Gamaliel, podemos tener después algunos otros parámetros. Entonces, con eso en mente, ¿qué herramientas computacionales podemos empezar a utilizar para poder transformar esto que se trabajó en algún momento en otras herramientas, ¿no?, que permitan lograr ese mayor flujo en el menor tiempo posible? Porque imagínense, ¿no?, si nos vamos a tardar muchísimo tiempo en encontrar la respuesta, pues ya no es valioso, ¿no? Ya en ese momento ya no se vuelve algo útil, y entonces lo que tenemos que buscar es cómo ese algoritmo incluso podemos empezar a eficientarlo, y es un poco de la investigación doctoral que estamos haciendo ahora. Empezar a probar con las diferentes tecnologías, las últimas tecnologías que se encuentran disponibles ahorita, revisando artículos, revisando diferentes trabajos y probando herramientas para poder ejecutarlo. Y entonces lo que empezamos a hacer fue primero buscar que fuera de manera general, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vimos en un crucero ahí ya representado que es un crucero real, es un crucero existente, pues lo que no queremos es estar cargando todos los datos a mano. Imagínense que en algún momento queremos simular no una ciudad de México, ¿no?, sino en cualquier otro lado, pues tendríamos que obtener los datos. Y entonces lo que hicimos fue buscar diferentes plataformas, ¿no?, como las de Google, como las de Apple, como las de Waze, para obtener todos esos datos. Y lo que nos pudimos percatar es que existía una herramienta que se llama OpenStreetMap, que lo que hace es que de manera gratuita te puedes conectar a una API a través de web services, obtener información de archivos XML, y a partir de esa información obtener los datos que permitan incluso conocer cómo es que está construida la red vehicular. Como bien decía también el doctor Gamaliel, estas redes pues se mueven muy poco, ¿no? Es decir, ya cuando existen es muy difícil tirarlas, ¿no? Deben de pasar muchas cosas para que eso suceda. Y entonces lo que hicimos fue identificar con cada uno de los datos de OpenStreetMap cuáles eran
las intersecciones y cuáles eran los segmentos de calle. Esto que ustedes pueden ver aquí en azulito son las intersecciones y lo que pueden ver en gris son los segmentos de calle. A partir de esto, ahora sí, ya podemos obtener información general, no necesariamente de un crucero, sino de manera general y empezar a jugar con nuestro modelo para poder aprovechar esos datos. Cada uno de estos, por supuesto, son agentes. Ahora incluso en esta imagen se puede ver la complejidad. Es decir, veíamos un solo caso de un solo crucero. Esto ni siquiera es una colonia. Esto pues es algo todavía muy pequeño. Y si lo empezamos a ampliar cada vez más, pues el problema se vuelve todavía más complejo. De ahí la importancia de que nuestro algoritmo se pueda construir. Ahora, una respuesta natural que tenemos la gente que nos dedicamos a hacer sistemas de cómputo y que incluso se popularizó en, pues yo creo que por ahí de la década de los 90, en los 2000, es este término que se llama programación orientada a objetos. Lo popularizó un poco el lenguaje de programación Java, aunque no es estrictamente de ese lenguaje, porque prácticamente lo que nos permite es estas características del mundo real se pueden abstraer. Al final, el lenguaje de programación lo que hace, o la computadora lo que hace es abstraer. Es decir, en la computadora no tenemos allá dentro una pequeña ciudad, sino tenemos una abstracción de esa ciudad que nos permite que a partir de esos datos y de la información podemos transformarlos y podemos procesarlos, ¿no? Incluso cada uno de nosotros en nuestras aplicaciones no quiere decir que pues prácticamente en nuestro celular, cuando estamos ahí manejando, pues tengamos una mini ciudad allá adentro. Es una abstracción del mundo real en donde tenemos ciertas características. Y esa fue nuestra respuesta natural. Oye, pues entonces vamos a aprovechar y vamos a utilizar cada uno de estos segmentos de calle y vamos a definir clases. Estas clases que nos permiten definir propiedades, como sucede en el mundo real, en donde prácticamente tenemos algunas de estas, como por ejemplo el ancho, podemos tener el número de carriles, podemos tener cuántos vehículos, incluso podemos definir cómo se conectan. Es decir, cómo se conectan unas con otras y no hacerlo de manera manual, sino hacerlo de manera automatizada. Y a partir de algo que se llaman métodos o constructores, en el argot, digamos, de desarrollo de sistemas, lo que puedes hacer es una implementación a partir de objetos. Y esto que tenemos identificado en nuestro mundo real como segmentos de calle, pasa por un constructor en una clase y posteriormente se convierte en objetos. Cada uno de estos objetos se pueden empezar a aprovechar y a utilizar con cada una de sus características, ¿no? Ahora, hicimos otra versión o evolucionamos hacia otra versión y ahorita van a poder verlo porque lo hicimos en las gráficas. La siguiente que hicimos fue, ok, ya tenemos una abstracción del mundo real a través de los objetos que incluso nos va a permitir que después tengamos cientos, imagínense cientos de calles y pues vamos a tener cientos de objetos los cuales se conectan y cada uno van procesando, o cientos de agentes, ¿no? Cada uno se conectan y se van procesando para simular lo que sucede en una red de tráfico vehicular. Lo que empezamos a hacer fue buscar qué otras alternativas teníamos aparte de la programación de objetos para poder ejecutar y simular ese modelo. Y una respuesta también en el caso de los lenguajes de programación fue Python, ¿no? Y en Python lo que empezamos a utilizar fue esta herramienta que se llama NumPy, que nos permite trabajar con arreglos y matrices. Me regreso un poquito, en el caso de Python lo empezamos a utilizar porque una de nuestras metas finales consiste en utilizar algunas tecnologías en las cuales Python es una respuesta también interesante. Y en el caso de datos numéricos, en el caso de datos de simulación, se ha comprobado en muchas investigaciones realizadas en el mundo que es una buena herramienta para poder ejecutar, ¿no? Tiene diferentes capacidades. Otra cosa importante es que, por ejemplo, tiene algunos frameworks. En este caso en particular, esto que ustedes pueden ver aquí es una página web, ¿no? Que hicimos conectarlo con un framework que se llama Django. Django nos permite poder publicar el Python en la parte del back, ¿no? Y poder aprovechar todo el código que estuviéramos utilizando para tener una herramienta visual. Acuérdense que la parte del user experience es sumamente importante y este resultado o este uso de frameworks es de la misma forma importante, ¿no? Bueno, definimos
varios arreglos, utilizamos algunas integraciones. Algo importantísimo o algo interesante que me sucedió aquí como parte de la trayectoria para construir este simulador fue la integración de este objeto que se llama ODIN, bueno, este método de integración. Lo que nos dimos cuenta es que MATLAB lo hace de manera muy natural, Python también, pero tienen diferentes consideraciones. Entonces, la forma en la que tú puedes utilizar estos métodos de integración en Python difiere un poquito y es uno de los retos interesantes que se vio cuando pude construir. Me tomó ahí varios meses poder lograr la versión, digamos, en Python que pudiera aprovechar o que se asemejara a lo que en su momento se construyó en MATLAB, que digamos es nuestra nueva base, ¿no? A partir de esa base que ya está aprobada, a partir de lo que estábamos viendo, bueno, pues construir las siguientes versiones, ahora sí, utilizando el tema de cómputo, aprovechando el tema de cómputo, pero también revisando que pudiéramos tener el mismo resultado. Y es así que trabajamos con cada uno de estos, con este tipo de plataformas o esta librería, ¿no? Y que incluso recordarán algo que comentaba el doctor Gamaliel, la parte matricial. Es justo aquí en donde esa definición o ese trabajo de cómo transformar el conjunto de operaciones de las ecuaciones diferenciales a un acomodo matricial es en donde se vuelve sumamente relevante. Porque si no, lo que estaríamos haciendo sería replicar un modelo orientado a objetos en donde prácticamente estaríamos desaprovechando esa capacidad numérica o esas capacidades numéricas que librerías como NumPy nos dan. Y aquí algunos resultados de lo que hemos observado a partir de la investigación. Este primero que se encuentra aquí en color rosita es nuestra base. Es la base con la que empezamos nosotros a trabajar. En este caso en particular, prácticamente son 11 tiempos de semáforo por cada cruce, ¿no? O por cada dirección. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos dan 121 ejecuciones. Que cada uno de los semáforos tiene un parámetro que va de 10 a 21 segundos, en este caso, ¿no? Y empezamos a jugar con esos parámetros para ver cuáles son los resultados. En este caso en particular son 121 ejecuciones y lo que podemos observar es que el resultado base que tenemos son 499. Ya cuando lo empezamos a ejecutar con clases de Python, ¿no? De manera ya pues orientada a objetos, obtuvimos un crecimiento. Este crecimiento pues al parecer ahorita no se ve como tan marcado. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, ya el resultado totalmente difiere y es un dato que nos empezó a dar como un indicador para poder aprovechar ¿no? Probablemente en este caso lo que está sucediendo es que al ser pocas simulaciones, pues realmente no se ve el beneficio. Lo que queremos ir es hacia abajo, ¿no? Y aquí estamos yendo hacia arriba. Pero justo es lo que estamos observando, ¿no? Que cada una de estas definiciones nos acercan, digamos, al resultado final. Ahora vamos a ver este mismo tiempo o este mismo tipo de simulación, pero con 1681 ejecuciones, que prácticamente lo que va es de 20 a 60 tiempos en cada uno de los semáforos. Como pueden observar, el crecimiento en el caso de las clases se sigue incrementando, pero ya es un crecimiento pues totalmente diferente, ¿no? Ya es 8 veces prácticamente lo que tenemos acá. Cuando este crecimiento pues era un crecimiento pues pequeño, en este caso, bueno, pues el crecimiento ya se da hasta 8 veces, ¿no? Pero ya empezamos a observar un resultado importante o interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra versión ya en el caso de arreglos ya disminuyó. Entonces lo que estaremos buscando es ir reduciendo, porque hasta ahorita lo que hemos tenido como resultados es utilizando el CPU, ¿no? Es decir, lo único que hicimos fue pasar una versión de MATLAB, la pasamos orientada a objetos, luego la pasamos con un P-Array para ver cómo se comportaba. Si hay un decremento, algo importantísimo es que todas estas ejecuciones se han realizado en el mismo equipo de cómputo para que pueda ser comparable. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es empezando ya a construir esta versión. ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos empezando a trabajar con esto que se llama cómputo paralelo. Imagínense que ustedes son los directores de una de estas empresas de paquetería y entonces tienen una tarea de mandar 10 paquetes al día, ¿no? Imagínense que mandan a una sola persona a entregar esos 10 paquetes a esas 10 localidades. Pues el tiempo que se tarden va a ser el tiempo que esa persona vaya a esas 10 localidades, ¿no?
Ahora imagínense que en lugar de tener una sola persona, tienen 10 personas, ¿no? Esas 10 personas van de manera separada y de manera simultánea a las diferentes localidades. Podemos ver que el resultado en el segundo pues, es mucho más rápido, ¿no? Ahora, algo importante, la coordinación necesaria para esas 10 personas probablemente represente un trabajo adicional que a una sola persona decirle entrega estos 10 paquetes. Algo importante que hemos estado observando en el caso del trabajo paralelo es que debemos tener mucho cuidado cómo transformamos una actividad que puede ser lineal ahora a una actividad paralela. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense, en el caso del CPU está orientado a una tarea que lo que busca es mejorar el rendimiento, pero mejorar el rendimiento de manera secuencial. Si se dan cuenta, tenemos un input, que es una tarea, la cual se ejecuta de manera secuencial hasta que tengamos un resultado. Eso es como funciona el CPU. Incluso en algunos de los casos hay pues múltiples diferentes cores o diferentes núcleos que tiene el CPU, pero usualmente son limitados. Algo que sucedió más o menos hace como 10 años es que la industria se empezó a dar cuenta que los GPUs, aquellos que se utilizan para los videojuegos, se podían utilizar para otras cosas diferentes que no necesariamente fueran solo los videojuegos, ¿no? ¿Y por qué los videojuegos? Seguramente les ha tocado jugar alguno de estos como Halo o este tipo de juegos que tienen como muchas, pues mucho detalle, ¿no? Lo que busca el GPU es poder representar de manera particular cada uno de los triángulos con los que se renderizan o se crean las imágenes. Y entonces a cada uno de los núcleos lo que buscan es asignarles ciertas tareas numéricas. Al GPU le encanta trabajar con números, ¿no? Porque al final pues es eso, colores, es posición, es la forma en la que se va a ver, las sombras. Y entonces se dieron cuenta que este acomodo de GPU en el que cada uno de los cores o los núcleos trabajaba con ciertas características del videojuego, se podía utilizar para otras cosas. ¿Por qué? Porque tiene este comportamiento paralelo, ¿se acuerdan? ¿No? Es como si tuvieras aquí a tu empresa de paquetería y entonces mandas a 10 diferentes personas y cada una de esas personas lo que va a hacer es trabajar de manera simultánea. Justo estamos utilizando el GPU para hacer una simulación que se realice de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los tiempos de verde, de cada uno de los semáforos, se va a estar simulando de manera paralela, ¿no? Es decir, que cada uno de ellos va a tener sus ciertos parámetros, se va a ejecutar y va a dar un resultado. En lugar de hacerlo de manera secuencial, todo esto es todavía de manera secuencial, lo que estaremos buscando ahora es de manera paralela y que cada uno de estos cores o núcleos ejecute una tarea de manera individual, sin necesidad de poderse encontrar ahí, ¿no? Ahora, este diagrama es una representación, digamos, muy concreta, un resumen de cómo estamos trabajando nosotros en nuestro simulador. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, esto que tenemos nosotros aquí en color azulito claro, es esto que se llama un trabajo en el CPU con arrays, ¿no? Esto que está en azulito marino, azulito un poco más oscuro, es la simulación o el simulador con un enfoque orientado a la parte de clases, ¿no? Y lo que está en verde es la parte del GPU. Entonces, algo importante que nos hemos percatado es que no necesariamente cuando tú vas a hacer un trabajo paralelo, este dato es interesante, no necesariamente todo el trabajo se puede paralelizar, ¿no? Y es una de las cosas que nos hemos encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro objetivo primordial sería pues, que prácticamente toda la ruta fuera verdecita, ¿no? Para poderlo hacer paralelo. Pero habrá cosas que sí o sí deban de ser de manera secuencial. Ahorita lo que estamos haciendo es que tenemos diferentes flujos, ¿no? El primer flujo es, hacemos una configuración en Django inicial, después hacemos una configuración de los datos iniciales, definimos si es a través de clases o arreglos. Si es a través de clases, pues prácticamente se hace una lectura de cada uno de los objetos, ¿no? Y cada una de las iteraciones que se van realizando se hacen a través de cada uno de los objetos para al final tener un resultado, ¿no? Se utiliza este método de integración que es el ODE-IN, que estamos viendo que está dentro de las librerías de Python. Después el caso de los arreglos, prácticamente en lugar de definir un modelo de clases, ahora lo que definimos son arreglos, ¿no? En donde vamos a tener
de forma matricial o a través de vectores, los diferentes valores con los que vamos a estar trabajando, y después aquí hacemos otra pregunta. Podemos trabajar en la parte del CPU o en la parte del GPU. Si es el CPU, pues prácticamente seguimos la misma ruta. Esto que está de manera punteada es la diferencia entre el anterior y este. En este caso en particular, pues la configuración es de una matriz y todas las operaciones y las actualizaciones de esas operaciones se realizan a través de arreglos. Se hace una iteración hasta que concluyamos con la simulación y presentamos los resultados. En el caso del GPU, lo que hacemos es ya un híbrido. Si se dan cuenta, ya empezamos a tener diferentes colores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una definición a través de matrices para después decirle a cada uno de los hilos, que es la forma en la que se denomina el cómputo paralelo, este tipo de ejecuciones, a cada uno de los hilos les asignamos una tarea diferenciada en la que cada uno va a probar los diferentes tiempos de los semáforos. Cada uno de estos hilos trabaja de manera independiente y entonces a partir de ese trabajo independiente después se juntan para poder hacer la operación de integración, porque una de las cosas que también nos hemos dado cuenta es que no todas las operaciones que se realizan en Python de forma estandarizada se pueden utilizar en el GPU, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, hay muchas operaciones matriciales que tuvimos que desarrollar en el caso de, que tuvimos que construir en el GPU. Ahora, este caso en particular también es algo a lo que nos estamos enfrentando. Nuestra meta ahorita que tenemos a corto plazo es que este se vuelva verdecito. ¿Qué quiere decir? Que el GPU también apoye en las tareas de integración. Y con eso lograríamos que casi la mayor parte de esto se pueda volver verde, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? Que abrimos, ¿no? Es decir, le estamos dando a nuestros trabajadores cada uno de los paquetes que van a entregar y entonces en algún momento les decimos, ¿saben qué? Necesitamos recopilar los datos, pero para recopilar los datos solo tengo una persona que recopila los datos de las 10 personas, ¿no? Otra vez regresamos. Entonces, mientras sea más paralelo, esto va a ser mucho más rápido. Hacemos la actualización, se realiza de forma iterada o de forma secuencial hasta que concluimos con la simulación y presentamos los resultados. De manera general, digamos que este es el approach o el enfoque que estamos utilizando. Ahora, estamos yendo todavía más allá. ¿Qué es lo que estamos buscando? Poder aprovechar ahora también las capacidades del cómputo cuántico. El cómputo cuántico está más o menos al mismo nivel que los data frames de los años 70. ¿Se acuerdan de estas computadoras grandes de IBM en las que se realizaban algunos de los cálculos numéricos que eran muy grandes? Bueno, en el caso del cómputo cuántico más o menos estamos a ese nivel, porque incluso muchas de las computadoras cuánticas todavía tienen ahí errores. Es decir, no son totalmente fiables y usualmente se maneja a través de probabilidad los diferentes resultados. Aquí un poco de las diferencias. En el caso del cómputo a través de CPU, que ahora se denomina clásico porque viene de física clásica, es que los datos se transforman en ceros o unos, ¿no? Esto de que se llama bits, ceros o unos digitales. Y el poder del cómputo crece de manera, digamos, geométrica con el número de transistores que tenemos. Es decir, agregamos más bits y entonces tenemos mayor poder de cómputo, ¿no? Y es lo que podemos ver en esta gráfica. En el caso del cómputo cuántico, lo que tenemos es que esta misma representación se da ahora en un espacio tridimensional, que en términos muy generales es una esfera de Bloch. Esta esfera de Bloch es prácticamente una esfera tridimensional, en donde en la parte de arriba podemos tener, como podemos ver aquí, el 1, y en la parte de abajo podemos ver el 0. Pero los qubits, en el caso del cómputo cuántico, lo que son vectores en esta esfera de Bloch, siempre y cuando sean unitarios. Entonces las posibilidades aquí pues, son muy grandes. ¿Por qué? Porque podemos ocupar cualquier parte del espacio de la esfera de Bloch para representar un qubit. Y los qubits incluso pueden estar en algo que se llama superposición cuántica, que la superposición cuántica es que esté en un punto intermedio entre el 0 y el 1. Es como si lanzaras una moneda, aquí siempre sabes que va a caer en águila o sol, y si la lanzamos acá, puede caer incluso paradita, ¿no? Y estar girando ahí, ¿no? Es la diferencia entre cómputo clásico y cómputo cuántico, porque se basa también en la física cuántica. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué esto es relevante para nuestra investigación? Bueno, mientras mayor vayamos creciendo en el número de qubits, lo que estamos creciendo es en un poder de cómputo de manera exponencial. Esto, por supuesto, genera
muchos paradigmas ahí interesantes como el tema de la criptografía. La criptografía se basa en esto. ¿Qué es lo que sucede si en algún momento esto incrementa a tal nivel que la criptografía como tal lo conocemos en términos de seguridad, pues se puede ver ahí rebasada, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero también está relacionado con esta parte, ¿no? Ahora, teóricamente lo que hemos nosotros investigado es que podemos utilizar algo que se llama Variational Quantum Algorithm, que prácticamente lo que hace es, acuérdense que nuestro problema es un problema de optimización. Es decir, encontrar el mínimo costo de flujo vehicular que maximice, ¿no?, el número de vehículos que se pueden mover en una red de tráfico vehicular. Para poder encontrar esa solución, ya hay un algoritmo que ahorita lo que hace es utilizar la parte del cómputo clásico, pero también con cómputo cuántico. ¿Y cómo funciona? En términos muy generales, tú defines una serie de parámetros. Esa serie de parámetros son los diferentes tiempos del semáforo, los cuales te definen esta variable, ¿no? Esta variable teta. Luego lo que hacemos es definir una función que nos va a plantear el costo. Ese costo que va a definir el flujo vehicular. Posteriormente, esta función se ejecuta en un circuito para poder obtener los resultados. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los parámetros que nosotros le dimos, cuáles son los resultados, posteriormente se miden. Este proceso es un poquito diferente al cómputo clásico porque al final estamos trabajando con elementos muy pequeños que normalmente son contraintuitivos, ¿no? Estamos trabajando con fotones, con neutrones, que usualmente necesitan esto, ¿no? Posteriormente lo que hacemos es mandarlo a un optimizador clásico que lo que hace es que a través de algoritmos de inteligencia artificial empieza a optimizar qué otros parámetros le va a dar, se actualizan el tiempo, se vuelve a mandar y entonces es un híbrido entre la parte del cómputo clásico y cuántico que al final lo que nos tiene que dar es la combinación que genera un menor costo o maximiza, digamos, también el flujo vehicular en nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, aquí algunas de las publicaciones que ya el doctor Gamaliel les platicaba. Hemos trabajado ahí en algunos congresos también, en una revista y recientemente fuimos a Turquía a presentar este trabajo y nos fue bastante bien contrastarlo también con algunos de los otros trabajos. Un poco aquí el comercial. Recientemente, hace algunos meses, aquí en la Ibero inauguramos el ITAC, el cual es un laboratorio que tiene equipos GPU, en donde está habilitado como un centro autorizado de NVIDIA para poder proporcionar y dar cursos de Python al público en general. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de ustedes que nos sigue por ahí en Zoom está interesado en poder aprovechar este tipo de cómputo para sus investigaciones o para su trabajo de manera regular en la industria, bueno, pues en próximas fechas vamos a abrir este curso ahí de manera híbrida, es decir, pueden venir acá a las instalaciones de la Ibero o también pueden hacerlo desde sus domicilios, conectándose, y el certificado que se entrega, más o menos el curso dura 10 horas, el certificado que se entrega después de esas 10 horas, pues es avalado por NVIDIA, ¿no? Entonces es una certificación muy interesante que en algún momento puede ayudarles a su investigación. Y muy bien, pues muchas gracias. Y aquí están también nuestros datos. No sé si quiera comentar algo más. Pues muchas gracias. Con esto concluimos la presentación. No sé si hay algún comentario, pregunta. Mucho gusto. Sí. Ahora sí. La pregunta que yo tengo es más que nada en la parte de si también se puede pensar en los semáforos como dinámicos en el tiempo. O sea, es decir, tienes una forma de verlo de la manera más eficiente cuando hay un flujo máximo, que es lo que han estado viendo ahí. Pero ¿qué pasa cuando no hay tráfico? Cuando tienes pues un flujo de coches pues, más alto, pero menos coches, y realmente a lo mejor no te conviene tener el semáforo en la modalidad que lo tienes en el punto del tráfico. También se toma en cuenta eso a la hora de hacerla. Sí, bueno, no platicamos otra parte de la investigación que consiste efectivamente, una forma de controlar estos sistemas es calibrando los tiempos de los semáforos y que esos tiempos queden fijos.
Por cierto, así funciona nuestra red vial, ¿no? Así lo sintonizan no sé cuánto y así se quedan. La otra es hacer los semáforos inteligentes. Y en ese sentido, observar todas estas variables de congestionamiento, del flujo, etcétera, y ponerlos como información al semáforo y el semáforo rompa con ese ciclo para adelantar los tiempos de rojo o los tiempos de verde, dado la situación que vea, ¿no? En el ambiente. Eso es algo muy interesante. Ya hicimos unas primeras pruebas de cómo parchar los semáforos para hacer más ágiles los ciclos. Ya observaron las superficies que mostré, ¿no? Esas superficies interesantes se modifican completamente y se obtienen mejores flujos. Básicamente es el resultado, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la regla para ajustar? Pusimos unas reglas muy sencillas, como de que si, por ejemplo, no hay ningún carro en mi calle, pues mejor adelanto, pongo en rojo y que circule el otro sentido, ¿ah? Reglas como ese estilo, muy pragmáticas, muy de sentido común. Pero es un semáforo, así más bien lo ves con una red de semáforos y todos sincronizados con esas reglas ahí acomodadas. El diseño de esas reglas o de esos parches en los semáforos es un motivo de investigación y es algo sumamente interesante. Pero en el primer ejercicio que hicimos, cambia totalmente los resultados de las superficies y te da mejores tiempos. Y ya se pueden ver con este tipo de modelos. Gracias. ¿Alguien más? Mario, ¿tiene otra pregunta? Hola, Gama. Oye, una pregunta. ¿Cómo es que obtienen los datos que tienen de las calles que analizaron? Ah, bueno, pero en sí, ¿qué es lo que les da, no sé, en este caso, carros por segundo? No sé, eso es mi pregunta. Al ¿Qué tipo de final, dato? la variable es una variable continua que nosotros decimos que es densidad de carros, que va desde 0 hasta un máximo. Sabemos que los carros pues son objetos discretos, contables, ¿no? En realidad es el enfoque microscópico, 1, 2, 3, 4 carros, ¿no? Lo que nosotros hacemos en nuestro modelo es básicamente ver como una especie de número de carros entre el área que ocupa, ¿no? Para hacer esa variable un poquito más continua. Ahora, en los datos experimentales eso es muy interesante. Nuestros colegas allá en Uruguay, en Montevideo, cuando analizaban cuántos carros había, ¿no? Pues desde lo más sencillo, te paras en un cruce y estás contando cuántos carros ahí pasan por segundo y con eso obtienes una medida de flujo, ¿no? Y con las medidas de las calles y lo que ya está estandarizado de lo que miden los diferentes tipos de carros, puedes saber cuántos caben, o sea, su capacidad máxima. O sea, son datos que te paras en los cruceros, de alguna manera lo mides, aunque sea por ojo humano, pero son aquellos que son como los insumos para hacer más reales estas simulaciones. Estaría padrísimo poner una cámara, ¿no? Y ver cuántos carros pasan y los cuentan. Eso ya es más avanzado. Sería el siguiente nivel, como para parchar los semáforos que ahorita platiqué, ¿no? Como para hacer acciones más inteligentes. Pero ese es un siguiente punto, ¿no? ¿Y aquí en México hay alguna universidad de empresa que haya hecho eso? Además de, no sé, bueno, en Google Maps o en Waze ves en rojito, en naranja. Eso no saben cómo lo hacen. En sí, eso siempre he tenido curiosidad, pero no sé si ustedes sepan. En algunas ciudades, aquí en México no. En algunas ciudades, por supuesto que tienen sistemas más integrados, ¿no? Pues ¿por qué creen que está el tráfico como está aquí en la Ciudad de México? O sea, en realidad los semáforos sí pueden estar conectados en red, ¿no? Pero se ajustan y se calibran por tiempos. Que tuviesen algunos cruces que sepamos que tengan alguna cámara, algún otro sistema de información adicional para hacerlos más inteligentes. Desconozco que ya hay una solución pues ya instalado de manera global, ¿no? Por eso es que es importante analizar. Hay oportunidades aquí como para probar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un punto interesante. Y en otras ciudades sí se tienen. En ciudades de primer mundo, por supuesto que hay todo este tipo de desarrollos. Ahora, también lo interesante es la información que hay de Google, ¿verdad? Que también es otro camino de cómo extraer esta información que vemos en los colorcitos ahí. Ya saben que eso se nutre pues de todos los usuarios que andamos ahí en los carros, ¿verdad? Y que avisamos a Google que está ahí pintado. Extraerlo en tiempo real, pues, no sé, seguramente es información que cuesta. Acuérdense que es una empresa privada y lo usan para sus fines y para que cuando estés en una parte de la ciudad se hagan anuncios publicitarios, no sé, tiene otro fin. Esa empresa recaba la información.
pero que eso lo proporcione, nos sirva de base, pues es otra cosa, ¿va? Tendríamos, en realidad todavía no tenemos muchas preguntas sobre cómo aprovechar esa información para validar nuestro modelo. Creo que en Zoom habían escrito algo. Ah, No sé. Te toca a ti Sí, la una siguiente. pregunta. A ver, aquí hay una pregunta muy interesante. Ah, no es una pregunta. ¿Alguien más? La pregunta es si se ha hecho, ya que se tiene el algoritmo, ya hecho el algoritmo que se va a codificar, si se ha hecho un análisis de complejidad del algoritmo para saber más o menos de qué grado es la complejidad y si también se podría optimizar recursos al hacer ese análisis y ver, modificar algo en el algoritmo y que se reduzca un poco el requerimiento de cómputo. Digamos que en el caso de la complejidad computacional, lo único que estamos haciendo ahorita es que estamos reduciendo al mínimo esas operaciones que pueden representar recursos. No hemos hecho el cálculo todavía de la complejidad computacional, efectivamente es un caso que todavía tenemos que revisar, pero en el caso de cada uno de los pasos que estamos ejecutando para diseñar el algoritmo, sí nos cuestionamos cuál puede ser la mejor opción, ¿no? Incluso este tipo de flujos, este tipo de caminos que estamos viendo aquí, que están representados, se han definido por eso, ¿no? Por cuál puede ser la mejor opción disponible. Como te decía, originalmente habíamos trabajado en un esquema orientado a objetos, sin embargo, nos dimos cuenta que para el tipo de simulación que estamos utilizando ahorita, que utiliza muchos recursos, probablemente no sea la mejor opción, ¿no? Pero en el caso de la complejidad, pues sea un dato interesante que podemos ahí revisar. Gracias. No. Nadie más. Creo que ya no. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias por seguirnos acá en la sesión de Zoom. Por supuesto que este es un seminario abierto que tiene varias pláticas que estamos haciendo normalmente durante el periodo, digamos, académico acá en la Ibero. Y sin duda, pues ahí síganos en redes sociales para poder consultar esta información. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. De nada, a ustedes. Gracias. Súper. Pues bueno, adiós y gracias a todos los de Zoom.